Hay un momento en la vida en el que el ruido externo se vuelve tan fuerte que ya no escuchas ni tus propios pensamientos. Y lo más peligroso no es el ruido de afuera, sino el ruido que tú mismo comienzas a crear dentro de ti cuando intentas controlarlo todo, explicarlo todo y defenderte de todo. Porque ahí fue exactamente donde yo caí, en una etapa donde pensé que si hablaba más, si aclaraba más, si me justificaba mejor, entonces todo se iba a resolver. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Y si hoy estás escuchando esto, quiero que te imagines por un segundo que lo que te voy a contar no es solo una historia, ¿no? Sino una advertencia que llega justo a tiempo antes de que cometas el mismo error. Yo estaba en medio de un periodo oscuro dentro de mi servicio en la parroquia. No era un problema pequeño, eran tensiones constantes, malentendidos, que crecían sin control, personas que me miraban con desconfianza, comentarios que se deformaban al pasar de boca en boca, y lo peor no era lo que pasaba afuera, sino lo que eso estaba haciendo dentro de mí, porque empecé a perder la paz sin darme cuenta, y entonces hice algo que parece lógico, pero que en realidad fue el inicio del caos. Intenté explicarlo todo, a todos, en todo momento, cada crítica, cada comentario, cada sospecha, yo sentía que tenía que responder, como si mi valor dependiera de que todos entendieran mi versión de la historia. Pero hay una verdad que nadie te dice a tiempo, y es que no todas las batallas se ganan hablando más fuerte. Algunas batallas se pierden exactamente por eso, porque mientras más hablaba, más se complicaba todo. Mientras más me defendía, más interpretaciones nuevas surgían. Mientras más intentaba limpiar mi imagen, más me ensuciaba el ambiente emocional alrededor mío. Y sin darme cuenta, estaba alimentando el mismo fuego que quería apagar. Y ahí fue cuando llegó ese momento que cambió todo. Un sacerdote mayor, alguien que ya había visto suficientes tormentas humanas como para no impresionarse con ninguna, me miró con calma, con esa tranquilidad que solo tienen las personas que ya dejaron de luchar contra lo que no pueden controlar. Y me dijo algo que se quedó grabado en mí como si lo hubiera escuchado dentro del alma. Hijo, hay batallas que se ganan callándose, hay enemigos que se vencen con el silencio y hay paz que solo llega cuando dejas de tratar de controlar todo. En ese instante no entendí la profundidad de esas palabras, porque mi mente seguía atrapada en la necesidad de explicar, de defender, de aclarar, pero algo dentro de mí sí las entendió, algo más profundo que la lógica, algo que no necesitaba argumentos. Y ese fue el inicio de un cambio invisible, pero irreversible, porque ese día descubrí algo que nadie te enseña en la vida. El silencio no es debilidad, el silencio es estrategia espiritual, el silencio es madurez emocional, el silencio es dominio propio cuando el ego quiere reaccionar. Y lo más impactante es esto, ¿no? Vivimos en una época donde hablar se ha vuelto una necesidad constante. Todos opinan, todos reaccionan, todos explican, todos se defienden, y en medio de tanto ruido, la gente que tiene paz, de verdad, es la que ha aprendido a no reaccionar a todo. Pero aquí viene la parte que duele, porque no es fácil aceptar esto. Muchos de los conflictos que tienes hoy no existirían si hubieras aprendido a callar a tiempo. Muchas discusiones no habrían crecido si no hubieras sentido la necesidad de tener la última palabra. Muchas heridas no estarían abiertas si no hubieras intentado explicarte ante quien no tenía intención de entenderte. Y esto no es teoría, es experiencia humana repetida una y otra vez. En ese proceso, algo dentro de mí empezó a romperse, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido correcto. Se rompió la necesidad de aprobación constante, se rompió la urgencia
de controlarlo todo. Se rompió la idea de que mi paz dependía de que otros me entendieran. Y cuando eso se rompe, algo nuevo empieza a construirse. Pero no fue inmediato, porque primero tuve que enfrentar el vacío que dejar de reaccionar. El silencio al principio no se siente como paz, se siente como pérdida, como si estuvieras perdiendo el control de tu propia historia. Y ahí es donde la mayoría de las personas retroceden, porque prefieren el caos conocido antes que la paz desconocida. Pero si te quedas en ese silencio el suficiente tiempo, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a notar quién realmente quiere entenderte y quién solo quiere reaccionar contigo. Empiezas a ver qué conversaciones te drenan y cuáles te construyen. Empiezas a distinguir entre lo que merece respuesta y lo que solo merece distancia. Y sin darte cuenta, empiezas a cambiar. No porque anunciaste un cambio, sino porque lo viviste. Y eso es importante, porque aquí aparece una de las primeras lecciones profundas que aprendí en ese tiempo. No todo cambio necesita ser comunicado, no todo proceso necesita ser explicado, no todo crecimiento necesita audiencia. Hay cosas que entre más las anuncias, más presión crean. Y hay cosas que entre más las haces en silencio, más poder tienen. Pero lo que no sabía en ese momento era que este principio del silencio no solo aplicaba a mi manera de responder, no, sino que iba a tocar cada área de mi vida. Porque después de esa primera lección comenzaron a aparecer otras situaciones donde el mismo patrón se repetía, relaciones, hábitos, decisiones, heridas. Todo parecía empujarme hacia la misma pregunta silenciosa. ¿Y si la solución no es hablar más, sino hablar menos? Pero esa pregunta no venía sola, venía acompañada de algo más incómodo, porque cada vez que eliges el silencio correcto, el ego empieza a perder poder y el ego no se va sin pelear. Y fue precisamente en ese punto donde empezaron a revelarse las primeras decisiones difíciles que tendría que tomar, decisiones que no se hacen en público, decisiones que no se explican, decisiones que se hacen en lo oculto, entre tú y Dios, sin aplausos, sin testigos, sin validación. Y la primera de esas decisiones era mucho más dura de lo que imaginaba, porque no se trataba solo de callar, se trataba de aprender a soltar personas, hábitos y emociones sin hacer ruido. Y lo que viene después de ese entendimiento es lo que realmente separa a quien vive en reacción constante, ¿no? De quien aprende a vivir en paz profunda. Pero antes de llegar a eso, tuve que enfrentar una verdad aún más incómoda, ¿sí? Porque no todas las cosas que necesitas eliminar en tu vida son evidentes. Algunas están tan normalizadas que ni siquiera te das cuenta de que te están destruyendo lentamente. Y cuando entendí eso, todo cambió otra vez. Pero lo que no sabía todavía es que el verdadero desafío no era aprender a callar, sino aprender qué cosas exactamente debían desaparecer en silencio, sin aviso, sin conflicto, sin retorno. Y esa lista iba a incomodar más de lo que estaba preparado para aceptar. Y en ese punto de mi vida entendí algo que al principio incomoda, pero después libera. El silencio no es solo una forma de responder, es una forma de vivir, porque no se trata únicamente de dejar de hablar, se trata de aprender qué cosas ya no necesitan existir en voz alta para empezar a desaparecer de tu vida. Y lo más impactante es esto: hay cambios que no funcionan cuando los anuncias, pero sí funcionan cuando los ejecutas sin testigos. Porque cuando lo dices todo, el mundo opina. Cuando lo explicas todo, el mundo interfiere. Pero cuando simplemente lo haces, el cambio se vuelve irreversible. Y fue
ahí cuando empecé a entender que el verdadero crecimiento espiritual no es visible al inicio, es silencioso, incómodo y muchas veces solitario. Y entonces esa lista de la que te hablé antes dejó de ser teoría y empezó a convertirse en decisiones reales dentro de mi vida. La primera de esas decisiones fue más difícil de lo que parece, porque no se trataba solo de alejarse de personas tóxicas, se trataba de aceptar que no todo el mundo tiene que quedarse en tu historia. Y eso duele porque el corazón humano se acostumbra incluso a lo que le hace daño. Pero entendí algo que me golpeó profundamente. Si tienes que explicarle a alguien por qué ya no quieres estar donde te estás rompiendo, entonces ya te rompiste demasiado tiempo ahí. Y el silencio en ese caso no es cobardía, es supervivencia emocional. Así que empecé a hacer algo distinto. Empecé a no anunciar mis distancias, no hice discursos, no busqué cierres dramáticos, no pedí explicaciones ni di explicaciones largas. Simplemente me alejé. Y algo curioso empezó a pasar. Donde antes había caos, empezó a haber espacio. Y donde antes había conflicto constante, empezó a haber distancia que se sentía como paz. Pero el silencio no solo actúa hacia afuera, también empieza a trabajar dentro de ti. Porque cuando dejas de reaccionar a todo, empiezas a verte a ti mismo con una claridad que antes evitabas. Y ahí apareció la segunda transformación. Los hábitos que antes justificaba empezaron a volverse imposibles de ignorar, porque cuando ya no tienes ruido externo, el ruido interno se vuelve más fuerte y en ese silencio te das cuenta de cosas que antes evitabas mirar, hábitos que prometiste dejar 1000 veces, pero nunca en silencio, siempre con anuncio, siempre con emoción momentánea, siempre con presión externa. Y descubrí algo incómodo. Cuando tus anuncias que vas a cambiar, muchas veces no estás cambiando, estás buscando aprobación anticipada, pero cuando decides cambiar en silencio, no hay aplausos que te sostengan, solo hay disciplina. Y ahí es donde realmente empieza el cambio real. Porque el cambio que depende de la emoción muere rápido, pero el cambio que nace en el silencio sobrevive incluso cuando nadie lo ve. Y fue ahí cuando entendí algo profundo. Dios trabaja más en lo oculto que en lo visible. Lo que la gente ve es solo el resultado, pero lo que transforma tu vida ocurre cuando nadie está mirando. Y mientras más avanzaba en este proceso, más empezaba a notar otro nivel de limpieza interior, algo más sutil pero más poderoso. Las quejas. No me di cuenta en qué momento exacto, pero había normalizado algo peligroso, hablar constantemente de lo que estaba mal. Y entendí algo que me incomodó profundamente. Cada queja es una forma de entregar tu paz, porque cuando te quejas no estás resolviendo, estás reforzando el problema dentro de ti. Y en ese silencio nuevo que estaba aprendiendo a vivir, las quejas empezaron a sonar diferentes, ¿no? Como ruido innecesario en un espacio que estaba intentando sanar. Y entonces empezó otro nivel de transformación. Ya no era solo lo que decía, era cómo pensaba, porque el silencio externo empieza a revelar el ruido interno. Y ahí apareció una de las batallas más difíciles, las expectativas, porque muchas de mis heridas no venían de lo que la gente hacía, sino de lo que yo esperaba que hicieran. Y cuando empiezas a soltar expectativas en silencio, sin reclamar, sin exigir, sin dramatizar, ocurre algo extraño. Dambusia, dejas de vivir en decepción constante. Y eso no significa que todo mejora afuera. Significa que tú dejas de estar roto por dentro cada vez que el mundo no cumple tu guión. Y en ese punto entendí algo que cambió mi manera de ver las relaciones. Nadie está
obligado a actuar como tú esperas, ¿sí? Y tu paz no puede depender de eso. Pero el ego todavía tenía otra batalla pendiente, la necesidad de tener la razón. Y esta es peligrosa, porque se disfraza de justicia, de verdad, de lógica, pero muchas veces es solo orgullo buscando victoria. Y empecé a notar algo: cada vez que ganaba una discusión perdía paz, y cada vez que elegía callar no perdía nada, ganaba tranquilidad. Y ahí entendí algo que no se enseña en ningún lugar. Hay conversaciones que no necesitan respuesta, necesitan silencio. Pero lo más difícil aún estaba por venir, porque cuando empiezas a vivir así, la gente no siempre lo entiende. Algunos lo interpretan como distancia, otros como frialdad, otros como orgullo. Pero tú sabes la verdad. No estás reaccionando menos porque te estás apagando, estás reaccionando menos porque estás creciendo. Y ese crecimiento empieza a cambiar algo más profundo, la necesidad de justificarte. Porque una vez que empiezas a vivir en silencio, te das cuenta de cuántas veces explicabas cosas que no necesitaban explicación. Y aquí aparece una libertad incómoda, la libertad de no tener que convencer a nadie, porque no estás aquí para ser comprendido por todos, estás aquí para vivir en paz. Y entonces llega una de las revelaciones más fuertes de todo este proceso, la versión vieja de ti. Esa versión que reaccionaba rápido, que buscaba aprobación, que explicaba todo, que se defendía de todo, empieza a volverse incómoda y no desaparece de golpe. Muere en silencio, sin anuncios, sin despedidas, sin reconocimiento. Simplemente un día te das cuenta de que ya no eres esa persona. Y ese es el verdadero milagro, no el cambio ruidoso, sino el cambio que nadie puede señalar porque ocurrió en lo secreto. Pero aquí es donde la historia se vuelve más profunda, porque cuando empiezas a soltar todo esto, no solo estás cambiando hábitos, estás cambiando identidad, y eso no es cómodo, porque el alma humana resiste dejar lo conocido, incluso cuando lo conocido duele, y en medio de ese proceso aparece una pregunta inevitable: ¿quién eres cuando ya no te defiendes de todo? ¿Quién eres cuando ya no intentas controlar todo? ¿Quién eres cuando ya no necesitas que te entiendan? Y la respuesta no llega rápido, porque ese tipo de identidad no se descubre en el ruido, se descubre en el silencio. Y justo ahí, en ese punto donde parece que todo se queda quieto, es donde empieza algo que no esperabas, porque el silencio no solo quita cosas de tu vida, también te empieza a construir por dentro. Pero antes de que eso se revele completamente, tienes que pasar por la parte más incómoda de todas. Aprender a quedarte en paz incluso cuando nadie reconoce tu cambio, incluso cuando nadie aplaude tu proceso, incluso cuando nadie entiende tu silencio. Y es ahí, exactamente ahí, donde comienza el verdadero nivel de libertad. Pero lo que viene después de aprender esa libertad es algo que cambia completamente la forma en la que ves el dolor, las relaciones y hasta tu propia historia. Porque el silencio no solo te enseña a soltar, te enseña a renacer. Y eso es donde realmente empieza la transformación que ya no tiene vuelta atrás. Y cuando llegas a ese punto, ya no estás simplemente cambiando hábitos o decisiones, estás entrando en un nivel más profundo donde tu vida empieza a reorganizarse desde adentro, como si algo invisible estuviera quitando capas que antes no te dejaban ver con claridad. Y lo más extraño de ese proceso es que no ocurre con ruido, ocurre con una calma que al principio incluso incomoda, porque estás acostumbrado a que los cambios importantes vengan con drama, con emoción, con señales evidentes, pero aquí no hay nada de eso, solo silencio.
Y en ese silencio empiezas a darte cuenta de algo que antes ignorabas, que muchas de tus heridas no venían de lo que te hicieron, sino de lo que no supiste soltar a tiempo. Y eso cambia todo, porque cuando empiezas a soltar de verdad, sin anunciarlo, sin justificarlo, sin buscar aprobación, descubres algo que nadie te explica claramente. No todas las respuestas vienen de afuera. Muchas respuestas nacen cuando dejas de insistir en encontrarlas. Y ahí empieza un nuevo nivel de paz, una paz que no depende de que el pasado se arregle, ni de que las personas cambien, ni de que te pidan perdón, sino de que tú finalmente dejas de esperar lo que no va a llegar. Y eso no es resignación, es libertad. Pero esa libertad no llega sin lucha interna, porque el ego, aunque ya lo has ido debilitando, todavía intenta hablarte en momentos de silencio. Te dice cosas como: deberías explicar esto, deberías aclarar aquello, deberías demostrar quién eres. Y tú tienes que aprender algo más profundo que callar. Tienes que aprender a no obedecer ese impulso, porque no todo lo que sientes necesita ser expresado, y no todo lo que piensas merece una reacción. Y ahí es donde empiezas a notar un cambio curioso. Tu energía deja de dispersarse. Antes vivías en reacción constante. Reaccionabas a personas, a comentarios, a situaciones, a recuerdos, pero ahora empiezas a notar algo nuevo. Empiezas a elegir tus batallas sin explicarlo a nadie. Y eso te vuelve más liviano, más enfocado, más presente, pero también más incomprendido por algunos, porque la gente que está acostumbrada a tu versión anterior no siempre entiende tu silencio. Y eso es parte del proceso, ¿no? Porque el crecimiento muchas veces no se anuncia, se nota en la distancia. Y mientras todo esto ocurre, hay algo más profundo que empieza a transformarse sin que te des cuenta. La manera en la que te ves a ti mismo. Porque cuando dejas de defenderte todo el tiempo, empiezas a observarte con más honestidad. Y ahí descubres algo incómodo, que muchas veces no necesitabas enemigos externos para perder tu paz. Te bastaba con tu propia mente en modo reacción constante, y cuando eso se calma, empiezas a ver tu historia con más verdad. Empiezas a entender que no eras débil, no solo estabas saturado, no estabas roto, solo estabas sobrecargado de emociones que no sabías procesar, y en ese reconocimiento empieza una forma nueva de compasión hacia ti mismo, una que no necesita justificar todo lo que hiciste, pero tampoco te condena por ello, solo te entiende, y ese entendimiento cambia la forma en la que avanzas, porque ya no avanzas desde la culpa, ni desde la presión, ni desde la necesidad de demostrar nada. Avanzas desde la claridad, y esa claridad empieza a filtrar todo lo que entra en tu vida. Empiezas a notar con quién sí puedes crecer y con quién solo estabas sobreviviendo emocionalmente. Empiezas a ver qué conversaciones te expanden y cuáles solo te regresan al mismo ciclo de confusión. Y sin darte cuenta, tu círculo cambia no porque lo forzaste, sino porque tu nueva versión ya no encaja en ciertos espacios antiguos. Y eso también duele, pero es un dolor diferente. Es un dolor de crecimiento, no de destrucción. Y en medio de todo esto aparece otra revelación silenciosa, la relación entre tu paz y tu capacidad de soltar control. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de intentar controlar lo incontrolable. Las reacciones de otros, las opiniones de otros, las decisiones de otros. Y cuando empiezas a soltar eso, aunque sea un poco, algo dentro de ti respira por primera vez en mucho tiempo. Pero no es fácil, porque el control da una falsa sensación de seguridad, aunque te esté destruyendo, y soltarlo se siente como caminar sin suelo, hasta que te das cuenta de que el suelo nunca estuvo ahí, solo era
una ilusión creada por tu necesidad de certeza. Y ahí es donde empieza una fe más profunda, no una fe emocional, sino una fe madura, no una que te sostiene incluso cuando no entiendes nada. Y en ese estado empiezas a ver tu vida con otra perspectiva. Lo que antes te desesperaba, ahora ya no te domina. Lo que antes te hacía reaccionar, ahora lo observas pasar. Lo que antes te quitaba el sueño, ahora lo entregas en silencio. Y ese cambio no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Pero hay una parte final de este proceso que es la más importante de toda, y es la que muchos no logran atravesar completamente, porque una cosa es soltar cosas externas, personas, hábitos, conflictos, pero otra cosa muy diferente es soltar la versión interna que todavía quiere validación, la versión que aún quiere ser entendida, la versión que aún quiere ser reconocida, la versión que aún quiere que alguien diga, tenías razón. Y cuando dejas de alimentar esa versión, algo profundo muere dentro de ti, pero no es una pérdida, es una liberación, porque esa parte de ti nunca te dio paz, solo te mantenía atrapado en el ciclo de reacción. Y cuando finalmente se silencia, aparece algo nuevo, una identidad más estable, más tranquila, más firme, una identidad que no depende de ser vista para existir. Y en ese punto ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque tu valor deja de ser una discusión interna. Simplemente lo sabes, lo vives, lo encarnas. Y aquí es donde todo lo que viviste antes cobra sentido, ¿no? Porque entiendes que el silencio no era ausencia de acción, era el espacio donde Dios estaba reconstruyendo lo que el ruido había destruido. Y lo más poderoso de todo esto es que cuando miras hacia atrás ya no sientes la necesidad de justificar lo que hiciste ni de explicar lo que cambiaste, porque tu vida se convierte en evidencia, no en discurso. Y entonces comprendes algo que cambia tu relación con todo lo que te dolió. Nada fue en vano, ni lo que perdiste, ni lo que soltaste, ni lo que te dolió. Todo estaba formando algo dentro de ti que solo podía nacer en silencio. Y cuando llegas a esa comprensión, ya no vuelves a ser la misma persona que reaccionaba a todo, porque ahora entiendes que la verdadera fuerza no está en responder más, sino en necesitar cada vez menos respuestas. Y en ese punto final, el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en tu hogar interior, donde ya no estás en guerra con nada, donde ya no estás tratando de demostrar nada, donde simplemente estás en paz. Y esa paz es lo que siempre estabas buscando, incluso cuando no sabías cómo llamarla. Y cuando finalmente llegas a ese lugar, no hay música épica en el fondo, no hay un momento dramático que marque el pilar final del proceso, no hay una señal clara que te diga lo lograste, porque las transformaciones más profundas no terminan con un anuncio, terminan con un silencio distinto dentro de ti, un silencio que ya no pesa, un silencio que ya no duele, un silencio que ya no es vacío, sino plenitud. Y es ahí cuando te das cuenta de algo que cambia completamente tu forma de ver toda tu historia. No estabas perdiendo cosas cuando empezaste a soltar. En realidad estabas dejando espacio para algo que todavía no podías ver, porque el ser humano comete un error muy común, cree que soltar es perder, pero en realidad soltar es hacer espacio para lo que sí tiene que quedarse. Y eso solo se entiende cuando miras hacia atrás con otros ojos. Personas que antes te quitaban el sueño, ahora son solo recuerdos sin carga emocional. Situaciones que antes te aceleraban el corazón, mira, ahora no tienen poder sobre tu paz. Palabras que antes te rompían por dentro, ahora no encuentran dónde quedarse dentro de ti. Y no es porque el mundo cambió, es porque tú cambiaste. Pero lo más profundo de todo esto
no es lo que dejaste atrás, es lo que nació dentro de ti en el proceso. Porque en ese silencio aprendiste algo que no se enseña en ningún lugar, aprendiste a estar contigo mismo sin huir. Y eso es una forma de libertad que muy pocas personas alcanzan, porque durante mucho tiempo, quizás sin darte cuenta, estabas evitando estar a solas contigo, reaccionando, explicando, resolviendo, defendiendo, siempre afuera, nunca adentro. Pero ahora el adentro se volvió habitable, y cuando tu interior se vuelve habitable, ya no necesitas escapar de tu propia vida. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro, no cuando todo afuera se arregla, sino cuando dentro de ti deja de haber guerra. Porque la guerra más agotadora no es la que tienes con otros, es la que tienes contigo mismo cuando intentas controlar lo incontrolable. Y el silencio te obliga a enfrentar eso, te obliga a verte sin máscaras, sin excusas, sin ruido, y al principio eso asustas, pero después sana, porque empiezas a entenderte de verdad, empiezas a perdonarte de verdad, empiezas a dejar de exigirte perfección y empiezas a darte permiso de ser humano. Y en ese punto, algo cambia en tu relación con Dios también, porque ya no lo buscas solo en medio del caos, sino también en la calma. Ya no lo necesitas solo para resolver problemas, sino para sostener tu paz. Y entiendes algo que antes no era tan claro, que Dios no solo habla en lo extraordinario, habla principalmente en lo silencioso, en la pausa, en la calma, en ese espacio donde ya no estás tratando de demostrar nada. Y es ahí donde empiezas a ver que todo lo que viviste no era castigo, o sea, era formación, no era abandono, o sea, era proceso, no era confusión, era redirección. Pero esa comprensión solo llega cuando dejas de pelear con lo que pasó y empiezas a aceptarlo como parte de tu crecimiento. Y cuando eso ocurre, algo muy importante cambia dentro de ti. Ya no buscas cerrar todas las historias con explicaciones humanas, porque entiendes que no todas las respuestas van a venir en esta vida, pero sí puedes tener paz sin tener todas las respuestas. Y esa es una madurez espiritual profunda, porque el alma inmadura exige entenderlo todo. Pero el alma madura aprende a descansar en lo que aún no entiende. Y en ese descanso empieza una nueva forma de vivir, más simple, más ligera, más consciente. Empiezas a elegir mejor lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente. Empiezas a valorar más el silencio que la validación. Empiezas a preferir la paz antes que tener la razón. Y sin darte cuenta, tu vida se reorganiza sola, no porque forzaste el orden, sino porque dejaste de alimentar el caos. Y aquí viene la parte más hermosa de todo este proceso. Cuando alguien que antes no te valoraba te ve ahora, ya no te ve desde el mismo lugar, pero tú tampoco eres la misma persona que necesitaba ser vista, porque ahora ya no estás esperando validación externa para saber quién eres, ya no estás esperando reconocimiento para sentir valor, ya no estás esperando amor para sentirte completo, porque lo que antes buscabas afuera, ahora lo encontraste adentro, en tu relación con Dios, en tu paz interior, en tu silencio habitado, y eso cambia la forma en la que caminas por la vida. Ya no caminas desde la necesidad, caminas desde la plenitud. Ya no hablas para defenderte, hablas cuando es necesario, ya no reaccionas para ser entendido, simplemente existes en verdad. Y eso, aunque no todos lo entiendan, es una forma de libertad que no se puede explicar, solo se puede vivir. Y si alguien te pregunta cómo llegaste hasta aquí, no tendrás una historia dramática que contar, solo podrás decir algo simple. Aprendí a callar cuando antes necesitaba hablar, aprendí a soltar cuando antes necesitaba controlar, y en ese proceso Dios me enseñó quién era realmente.
Y eso es suficiente, porque al final la vida no se trata de tener la última palabra, se trata de tener paz en la primera. Y cuando esa paz llega, ya no necesitas más pruebas, más explicaciones, más batallas. Solo necesitas permanecer ahí, en ese silencio, en esa estabilidad, en esa presencia de Dios que no hace ruido, pero lo cambia todo. Y entonces entiendes la verdad final de todo este viaje. El silencio no era el final del crecimiento, era el lugar donde por fin aprendiste a vivir. Mi querido hermano, mi querida hermana, imagínate despertarte en solo 3 días y sentir que algo en tu casa ha cambiado por completo, como si una energía pesada que llevaba meses o años oprimiéndote el pecho de repente se hubiera disipado. Y si te dijera que eso que estás buscando desesperadamente, esa paz, esa abundancia, esa protección que parece siempre escaparse de tus manos, está guardado en algo tan sencillo, tan común, que ya lo tienes en tu cocina ahora mismo, sí, justo ahí, pero no te adelantes, porque cuando te revele exactamente qué es y cómo usarlo esta misma noche, vas a quedar con la boca abierta pensando solo eso, y sin embargo eso es lo que ha protegido y prosperado al pueblo judío por más de 3000 años, incluso cuando todo parecía perdido. Quédate conmigo, porque lo que viene no es una simple receta espiritual, es un pacto antiguo que está a punto de activarse en tu hogar, y cuando termine esta primera parte, vas a estar contando los minutos para correr a tu cocina. Piensa en esto por un segundo. Tú trabajas, te esfuerzas, madrugas, luchas cada día por sacar adelante a tu familia, pero sientes que algo invisible bloquea el flujo. Las cuentas se acumulan, las oportunidades se escapan en el último momento, la paz en casa se rompe por discusiones que no deberían existir. Es como si una barrera invisible estuviera justo en la puerta de entrada. ¿Y si esa barrera pudiera disolverse esta misma noche? Los sabios judíos lo supieron desde los tiempos del Templo de Jerusalén, y por eso, sin importar cuántas veces fueron perseguidos, exiliados o dispersados por el mundo, siempre se levantaron, siempre florecieron, siempre prosperaron. Había un secreto en sus hogares, un secreto que los mantuvo fuertes generación tras generación, y hoy, hermano, hermana, ese secreto está llegando directamente a ti, porque sé exactamente por qué estás viendo este video. Tú no llegaste aquí por casualidad. Llegaste porque estás listo para que tu casa se convierta en un templo de bendición. Pero antes de entrar de lleno, quiero que hagamos algo poderoso juntos. Quiero que repitas conmigo en voz alta: donde sea que estés, con toda la intención de tu corazón, mi hogar es un templo sagrado, y la bendición entra por mis puertas. Dilo fuerte, siéntelo. Y cuando termines, escribe esa misma frase completa en los comentarios, porque cada palabra que escribas es una semilla que ya está germinando en el mundo espiritual. El cielo ya te escuchó. ¿Lo hiciste? Perfecto. Ahora sí, prepárate, porque vamos a descubrir por qué algo tan humilde como la sal puede transformar tu vida de una forma que nunca imaginaste. Hace más de 3000 años, en el Templo de Jerusalén, Dios le dio a Moisés una instrucción que parecía extraña, pero que lo cambió todo. En Levítico capítulo 2, versículo 13, el Eterno dijo claramente: a toda ofrenda que presentes añadirás sal. Nunca harás que falte la sal del pacto de tu Dios. No era opcional, no era un detalle, era un mandamiento. ¿Por qué sal y no aceite, vino o incienso? Porque la sal tiene una propiedad única que ningún otro elemento posee. La sal no se pudre, no caduca, no se descompone. Puedes dejarla 1000 años enterrada y seguirá siendo pura, intacta, eterna. Por eso Dios la eligió como símbolo del Brit Amelach, el pacto de sal, un pacto que declara: yo nunca te abandono. Mi provisión sobre ti no tiene fecha de vencimiento. Esa misma promesa sigue vigente hoy.
Y cuando tú actives ese pacto en tu hogar esta noche, vas a sentir como una alianza de 3000 años comienza a moverse a tu favor. Pero espera, porque esto se pone mucho más profundo. ¿Sabías que la palabra salario viene precisamente de sal? En la antigüedad romana, los soldados recibían su pago en sal porque era tan valiosa como el oro. Era riqueza, era poder, era garantía de supervivencia. Cuando tú introduces sal de forma consciente en tu casa, no estás solo colocando cristales blancos, estás atrayendo esa misma energía de valor, de abundancia duradera, de prosperidad que no se desvanece. Y aquí es donde la cosa se vuelve fascinante, porque en la Kabbalah, la parte mística del judaísmo, cada elemento físico tiene una raíz espiritual profunda. La sal está conectada directamente con la sefirá de Geburá, esa energía divina de fuerza, de límite, de contención. Geburá es la que dice hasta aquí a todo lo negativo. Es la barrera que detiene la escasez, la envidia, los bloqueos y las malas energías en seco. ¿Imaginas lo que pasa cuando activas esa fuerza en los puntos exactos de tu hogar? Pero no te voy a contar todavía los 3 lugares específicos, porque primero necesito que entiendas por qué cada uno de ellos es tan poderoso y por qué equivocarte en la intención podría hacer que todo se pierda. En la tradición cabalística, tu casa no es solo un lugar para dormir y comer, es un mapa del árbol de la vida. Cada rincón corresponde a una sefirá, una emanación divina, y los 3 puntos donde colocarás la sal esta noche activan 3 sefirot clave que abren el flujo completo de bendición. El primero es el umbral de tu puerta principal, que representa Malhut, el reino, el punto donde lo espiritual se hace físico. Todo lo que quieres ver manifestado en tu vida, dinero, salud, relaciones, oportunidades, tiene que cruzar primero por esa puerta. Imagina convertir ese umbral en un filtro sagrado que deja pasar solo lo bueno y detiene todo lo que no te sirve. Pero eso es solo el comienzo, porque el segundo lugar es aún más sorprendente y casi nadie lo conoce. Y antes de revelártelo, déjame contarte por qué la mayoría de la gente falla en rituales como este. No es por falta de fe, es por falta de cabana, de intención pura. 2 personas pueden hacer exactamente lo mismo, en los mismos lugares, con la misma sal, pero una lo hace como quien pone un adorno y la otra lo hace sabiendo que está activando un pacto eterno. ¿Cuál crees que verá resultados? La diferencia entre ojalá funcione y ya está hecho, solo espero que se manifieste, es abismal. Esa certeza es la que mueve montañas en el mundo espiritual. Así que cuando hagas esto esta noche, no lo hagas con duda. Hazlo como el heredero de una promesa divina que tiene 3000 años de antigüedad. Ahora sí, hablemos de la sal que vas a usar, porque no sirve cualquier sal. Tiene que ser sal gruesa de mar o sal del Himalaya, pura, sin refinar. La sal de mesa normal ha pasado por procesos químicos, le han quitado minerales, le han agregado cosas, ya no está en su estado original. En cambio, la sal gruesa viene directamente del mar, con todos sus minerales intactos, y en la Kabbalah el mar representa la abundancia infinita de Dios, algo que nunca se agota. Vas a necesitar solo 3 recipientes pequeños y limpios. Pueden ser platitos, tapas de frasco, cualquier cosa sencilla, nada elegante, solo limpio. Y lo vas a hacer esta noche, antes de dormir. Porque cuando el mundo exterior se calla, el mundo espiritual se enciende con más fuerza. Ve a tu puerta principal, párate mirando hacia adentro de tu casa. Toma una porción generosa de esa sal gruesa y colócala justo en el umbral, en la parte interna. Si no puedes ponerla directamente en el piso porque la puerta la movería, usa un platito y déjalo lo más cerca posible del umbral. Mientras lo haces, declara en voz alta con toda tu fuerza: Baruch Hashem, consagro este umbral,
que todo lo que entre por esta puerta traiga bendición, que la escasez, la envidia y el bloqueo no tengan entrada en este hogar. El pacto de sal está activo. Amén. Siente cada palabra. Ese umbral se está convirtiendo en un portal sagrado, igual que la mezuzá que protege las entradas en las casas judías. Desde este momento, tu casa empieza a filtrar la realidad. Pero esto es solo el primer paso. Y lo que viene en el segundo lugar va a hacer que tu corazón lata más fuerte, porque aquí es donde la abundancia deja de entrar y empezar a quedarse. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, llega el segundo punto, esa esquina diagonal en tu sala principal que casi nadie aprovecha. Pero antes de explicarte exactamente cómo y qué decir, necesito advertirte algo importante. Si sigues escuchando, vas a descubrir por qué muchas personas ven que el dinero llega pero nunca se queda, y cómo este segundo lugar resuelve eso para siempre. ¿Estás listo para activar el fundamento de tu prosperidad? Porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que miras cada rincón de tu casa, y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Y cuando termine esta parte, no vas a poder esperar para continuar con el lugar más secreto y poderoso de los tres. Porque justo en esa esquina diagonal de tu sala principal está escondida la clave para que la abundancia que entra por tu puerta no se escape nunca más. Entra ahora mismo en tu sala, párate en la entrada mirando hacia adentro y busca la esquina más lejana, la que está en diagonal opuesta a ti. Ese punto es Yesod en el árbol de la vida, el fundamento, el canal secreto por donde fluye todo lo bueno desde los mundos superiores hasta tu realidad diaria. Toma tu segundo recipiente con sal gruesa, colócalo directamente en el piso de esa esquina y mientras lo haces declara en voz alta, con poder, Baruch Hashem, activo el canal de abundancia en este hogar. Que la prosperidad que entre por mi puerta encuentre su lugar aquí, que se asiente, que se multiplique, que no se vaya. Yesod está activo. Amén. Siente cómo esas palabras resuenan en cada pared de tu casa. ¿Por qué esa esquina específica y no cualquier otra? Porque la energía que cruza tu umbral, viaja en diagonal, se concentra exactamente ahí, y si esa esquina está cargada de estancamiento, todo se bloquea. Muchas personas se quejan de que el dinero llega pero desaparece, que las oportunidades entran pero se evaporan. Ese es un problema de fundamento, de Yesod débil. La sal en ese lugar actúa como un imán espiritual que atrapa la bendición y la obliga a quedarse, a crecer, a multiplicarse dentro de tu hogar. Pero no te emociones todavía, porque el tercer lugar es el que más cambia vidas y es también el más íntimo. Antes de revelártelo completamente, déjame explicarte por qué hacerlo esta noche. Antes de dormir, multiplica su poder de una forma casi milagrosa. Cuando el mundo se silencia, cuando las luces se apagan y el ruido exterior desaparece, tu casa se vuelve más receptiva, más abierta a recibir lo que viene de arriba. El silencio de la noche es cuando el mundo espiritual habla más fuerte. Por eso no lo dejes para mañana. Hazlo hoy, antes de acostarte, y prepárate para lo que tu alma va a experimentar mientras duermes. Ahora ve a tu habitación. Toma el tercer recipiente con sal y colócalo debajo de tu cama, exactamente debajo del lado donde descansa tu cabeza. Si duermes del lado derecho, ponlo en la esquina derecha de la cabecera. Si duermes del lado izquierdo, en la izquierda, arrodíllate, acércate y declara con toda tu alma, Baruch Hashem, protejo este espacio sagrado mientras mi cuerpo descansa y mi alma asciende. Que la sal guarde este lugar. Que ninguna energía contraria tenga acceso a mi espíritu durante la noche. Que me despierte renovado, abierto y listo para recibir todo lo que el Eterno tiene preparado para mí.
Tiferet está activo, amén. ¿Por qué debajo de la cama? Porque en la Kabbalah existe una enseñanza profunda sobre el sueño. Cada noche tu Neshama, tu alma superior, asciende parcialmente hacia mundos más altos para reconectarse con su fuente divina. Mientras eso sucede, tu cuerpo queda en su punto más vulnerable. Los sabios jasídicos lo decían claro: cuida tu noche y tu día se cuidará solo. Lo que ocurre en el plano espiritual mientras duermes determina gran parte de lo que se manifiesta durante el día. Esa sal debajo de tu cama se convierte en tu guardián nocturno, en una barrera protectora que custodia tu espacio más íntimo, que aleja pesadillas, miedos y energías pesadas. Es el corazón de tu hogar, Tiferet, la belleza y la armonía que equilibra todo lo demás. Una vez que hayas colocado las 3 sales, no las toques, no las muevas, no las mires con duda. Déjalas trabajar durante 72 horas completas, 3 días exactos. ¿Por qué exactamente 3 días? Porque el 3 es el número de la manifestación completa en la tradición judía. En el tercer día de la creación apareció la tierra firme donde todo puede crecer. Jonás salió del gran pez al tercer día. Es el ciclo donde lo espiritual termina de bajar y se hace visible en lo físico. Las primeras 24 horas probablemente no verás nada dramático, pero presta mucha atención a lo sutil. El ambiente de tu casa puede sentirse más ligero, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Tal vez duermas más profundo esa primera noche. Tal vez tengas sueños con luz, con agua cristalina, con sensaciones de alivio. No te asustes. Tu alma está limpiando, está soltando lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Las siguientes 24 horas son donde empiezan las señales reales. Y aquí viene algo que casi nadie te cuenta. Las bendiciones no llegan siempre con rayos y truenos. Llegan en forma de mensajes inesperados, de llamadas que llegan justo a tiempo, de ideas que te golpean mientras estás en la ducha, de una persona que te debe dinero y de repente te escribe una oportunidad que aparece sin que la buscaras. Una conversación casual que abre una puerta que llevaba años cerrada. Mantén los ojos bien abiertos porque estas señales son la prueba de que el pacto de sal ya empezó a moverse. Y en las últimas 24 horas, ahí es cuando lo tangible llega. Una venta que se cierra, un cliente nuevo que aparece, una deuda que te pagan, una idea que de pronto se convierte en algo concreto. No te estoy prometiendo que te vas a despertar millonario de la noche a la mañana, pero sí te garantizo que verás movimiento, verás evidencia clara de que algo cambió en el flujo de tu vida. Porque el pacto de sal no es magia barata, es una alianza eterna que Dios mismo estableció y que sigue funcionando hoy con la misma fuerza de hace 3000 años. Después de las 72 horas, recoge cada recipiente con cuidado y respeto. No tires la sal al inodoro, llévala a una planta, a tu jardín, o si no tienes, viértela en el desagüe de la cocina con gratitud. Mientras lo haces, di simplemente: Baruch Hashem, gracias por activar tu pacto en mi hogar. El ciclo está completo. Esa sal ya cumplió su misión. Ahora viene la parte más importante que casi nadie menciona y que puede hacer que todo esto funcione al 100% o que se quede en nada, porque hay 3 errores graves que pueden neutralizar todo el poder de este ritual. El primero es hacerlo sin cabana verdadera. Si colocas la sal pensando a ver qué pasa o ojalá funcione, ya perdiste la mayor parte de la bendición. Recuerda, la sal sin intención es solo sal. La sal con certeza absoluta, sabiendo que estás activando un pacto bíblico de 3000 años, es tecnología espiritual pura. Hazlo como sacerdote de tu propio templo, con la convicción del heredero que sabe que ya le pertenece. El segundo error es mover la sal antes de tiempo. Aunque estorbe, aunque alguien pueda pisarla,
Aunque se vea raro, busca lugares donde puedan estar tranquilas 72 horas completas. Moverla antes es como abrir el horno antes de que el pan termine de hornearse. Todo se cae, el ciclo se interrumpe y tendrías que empezar de nuevo. Respeta las 72 horas como un pacto sagrado. Y el tercer error, quizá el más peligroso, es poner la sal y luego quedarte sentado esperando que todo caiga del cielo. Este ritual abre el canal, remueve los bloqueos invisibles, pero tú tienes que caminar por ese canal. Confía en Dios, pero ata tu camello. Sigue buscando, sigue trabajando, sigue tocando puertas con más fuerza que nunca. Solo que ahora vas a notar algo diferente. Las puertas se abren más fácil, las oportunidades fluyen, las cosas que antes se resistían ahora parecen alinearse. Porque la sal no trabaja por ti, trabaja contigo. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Desde que el templo de Jerusalén fue destruido, cada hogar judío se convirtió en un Mikdash Mit, un pequeño santuario donde la presencia divina puede habitar. Y tú no eres solo el que paga la renta o la hipoteca. Tú eres el sacerdote de ese espacio. Tienes la autoridad para consagrarlo, para protegerlo, para llenarlo de luz. Esta noche estás ejerciendo esa autoridad. Cierra los ojos un momento y recibe esta bendición sacerdotal que ha acompañado al pueblo judío por más de 3000 años. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro hacia ti y ponga en ti paz, y que la sal que coloques esta noche active cada promesa que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Que la escasez no tenga más acceso a tu vida. Que la abundancia encuentre el camino directo hacia ti y hacia todos los tuyos. Amén. Ahora ve, corre a tu cocina, prepara esa sal, activa el pacto esta misma noche, y cuando pasen las 72 horas, regresa aquí y cuéntame en los comentarios qué cambió en tu hogar. Quiero leer tu testimonio. Quiero celebrar contigo. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y ahora que has activado el pacto de sal en esos 3 puntos sagrados de tu hogar, quiero que te prepares para ver cómo el Eterno empieza a mover hilos que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento a una madre soltera en México que hace exactamente lo mismo que tú vas a hacer esta noche. Colocó la sal con fe verdadera, con cabana profunda, y a las 48 horas recibió una llamada de un trabajo que había aplicado hacía 6 meses y que le habían rechazado. De repente le ofrecieron el puesto con mejor sueldo del que imaginaba. ¿Coincidencia? Los que conocen el poder del pacto de sal saben que no. Esa misma historia se repite una y otra vez en hogares que deciden tomar acción en lugar de quedarse lamentándose. Pero déjame llevarte más profundo todavía, porque hay capas de este secreto que ni siquiera mencioné antes y que pueden multiplicar los resultados de forma extraordinaria. Cuando dejes esa sal trabajando durante las 72 horas, no solo estás protegiendo y atrayendo, estás también limpiando. La sal absorbe, hermano. Absorbe todo lo denso, todo lo que quedó pegado en las paredes de tu casa por discusiones pasadas, por visitas con malas intenciones, por energías de envidia que entraron sin que te dieras cuenta. Por eso, después del 3er día, cuando recojas esa sal, vas a sentir literalmente que el aire de tu hogar es más ligero. Algunas personas reportan que hasta el olor de la casa cambia, que duermen sin interrupciones por primera vez en meses, que sus hijos están más calmados, que las peleas disminuyen como por arte de magia. No es magia, es el Brit Hamelach cumpliéndose en tu vida real. Y aquí viene algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Este ritual no solo trae prosperidad económica, trae Shalom Bayit, paz en el hogar, trae claridad mental, trae protección contra accidentes y contra enfermedades inexplicables. Porque cuando Geburá, Yesod y Tiferet están alineados en tu espacio, todo el árbol de la vida en tu casa
comienza a fluir correctamente. Es como si hubieras conectado tu hogar directamente a la fuente infinita de bendición. Pero para que esto funcione a su máximo poder, hay una práctica adicional que los sabios recomendaban y que quiero regalarte ahora mismo. Durante esos 3 días, cada vez que entres o salgas por tu puerta principal, detente un segundo, toca suavemente el marco y di en voz baja: Baruch Hashem, este hogar está sellado con el pacto de sal. Ese pequeño gesto refuerza la barrera. Es como actualizar el software de protección cada vez que pasas. No toma más de 3 segundos, pero mantiene la energía activa y vibrante. Y por las noches, antes de dormir, agradece en voz alta aunque todavía no hayas visto resultados grandes. La gratitud es el imán más poderoso que existe. Agradece como si ya hubiera sucedido, porque en el mundo espiritual ya sucedió. Solo falta que se materialice delante de tus ojos. Ahora quiero hablarte directamente al corazón. Tal vez estás pensando, pero yo no soy judío, ¿funcionará igual para mí? Hermano, hermana, el Eterno no tiene favoritos. El pacto de sal es un pacto universal para todo aquel que lo activa con fe sincera. Los judíos lo guardaron por 3000 años, pero Dios nunca dijo que era solo para ellos. Es para cualquiera que reconozca que su casa es un templo y que Él es el dueño verdadero. Muchos cristianos, musulmanes y personas de fe diversa han probado este secreto y han visto resultados idénticos, porque la sal no pregunta a tu religión, la sal responde a tu intención. Quiero contarte otra historia real que me llegó hace poco. Un hombre en Colombia estaba a punto de perder su negocio. Las deudas lo ahogaban, los proveedores lo presionaban, dormía con angustia. Hizo el ritual de la sal exactamente como te expliqué. A las 72 horas exactas recibió una propuesta de sociedad con alguien que había conocido años atrás y que decidió invertir en su empresa justo cuando más lo necesitaba. Hoy su negocio está creciendo y él dice que por primera vez en años siente que Dios camina dentro de sus paredes. Eso es lo que pasa cuando activas el pacto. Las historias se multiplican, los testimonios llegan cada semana y muy pronto el tuyo va a ser uno de ellos, pero recuerda siempre la advertencia final que te di antes. No hagas esto y te quedes cruzado de brazos. La sal abre puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. Sigue enviando currículos. Sigue ofreciendo tu servicio. Sigue orando. Sigue trabajando. Sigue creyendo. Solo que ahora lo harás con una ventaja espiritual enorme. Las puertas que antes se cerraban de golpe, ahora se abrirán suavemente. Las personas que antes te ignoraban, ahora te escucharán. El flujo que antes estaba estancado, ahora correrá como río después de la lluvia. Porque el Eterno honra a quien honra su pacto. Antes de que termines de ver este video y corras a tu cocina, quiero darte una última bendición personal. Repite después de mí con toda tu fuerza. Desde esta noche mi hogar es un templo de abundancia, protección y paz. El pacto de sal está sellado en mis paredes. La bendición fluye sin interrupción. Amén. Siéntelo. Decláralo. Escríbelo también en los comentarios junto con la fecha de hoy para que quede registrado en el mundo espiritual. Si este mensaje tocó tu alma, haz 2 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas revelaciones ancestrales que están cambiando vidas en todo el mundo hispanohablante. Segundo, comparte este video con esa persona que sabes que lo necesita, tu hermana que está luchando, tu amigo que no encuentra salida, tu vecino que parece cargado de problemas. Sé tú el canal de bendición para otros. Y dentro de 72 horas, cuando hayas visto con tus propios ojos lo que el Eterno hizo en tu casa, regresa aquí. Escribe tu testimonio completo. Cuéntame qué cambió. Cuéntame las señales que viste. Cuéntame cómo se siente ahora tu hogar. Voy a leer cada comentario y voy a celebrar contigo. Porque esta no es solo una enseñanza. Esto es una familia espiritual creciendo junta. Mi querido hermano, mi querida hermana,
Ha llegado el momento. Levántate, ve a la cocina, toma esa sal gruesa, prepara tus 3 recipientes, hazlo esta noche, no mañana, no cuando te sientas más listo. Hazlo ahora, con certeza, con poder, con la autoridad que Dios te dio como sacerdote de tu propio hogar. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y que el pacto de sal que activas esta noche sea el comienzo de una nueva temporada de milagros en tu vida y en la vida de todos los tuyos. Shalom Alejem, Baruch Hashem. Nos vemos en el próximo video y sobre todo nos vemos en tus comentarios con tu testimonio de victoria.